Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, y así como David cantaba, y así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, yo cantaré y danzaré en su presencia, me gozaré y le daré toda la gloria. Ante su trono yo me gozaré, yo cantaré y danzaré en su presencia, me gozaré y le daré toda la gloria. Ante su trono yo me gozaré. Gózate, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Él es el que puede hacer el mar callar. En el momento en que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. Él es el hombre que tuvo el poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo, y su camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Y al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él la rema. Hermano, no tengas que
Muy buenos días, queridos hermanos, un abrazo, el Señor les bendiga mucho. Estoy muy contento de poder estar con ustedes nuevamente. Reciban un caluroso saludo, sus familias, allá en casita. Es una bendición poder llegar a sus casas esta mañana y poder compartir un tiempo con ustedes a la distancia. Ministrar la palabra del Señor en esta mañana es un privilegio y gracias a Dios por este nuevo día que nos permite, este nuevo día del Señor para adorarle y para congregarnos desde casa. Gracias por sus oraciones, gracias hermanos también por el amor y el interés que han mostrado los unos por los otros. Entonces reciban un abrazo cordial y esta mañana vamos a ministrar la palabra del Señor. Permítame orar. Hoy vamos a compartir un tema muy del momento también. Como han sabido, pues este mes, debido a las circunstancias que estamos pasando, hicimos un alto en la serie que venimos trabajando mes a mes cada libro. Próximamente vamos a continuar con el libro de Gálatas, como venimos en orden. Pero hoy vamos a compartir una palabra y quiero traer una palabra de edificación, de ánimo también. Así que vamos a orar y compartimos la palabra del Señor. Padre, te honramos y te bendecimos en esta mañana. Te agradecemos tu fidelidad y tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Nos has sustentado durante este tiempo. Nos has ayudado. Has traído cosas diferentes. Seguro que la dinámica de la vida en muchos ha cambiado para bien. Esperamos que estemos aprovechando muy bien estos tiempos, que estemos caminando en la dirección que tú nos estás guiando. Y esta mañana te ruego que tu palabra pueda llegar a cada corazón, a cada vida que nos escucha, que nos ve, y que tú mismo, Señor, obres en cada uno para la gloria de tu nombre. Te ruego que uses mi vida y frenes mis labios para hablar cualquier palabra que no proviene de ti, y que solo tu verdad, Señor, podamos exponer en esta hora con temor y con temblor. Y todo, Señor, sea para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que, bueno, por los días que vivimos es un tema muy del momento. Quiero hablar el tema de las pruebas y vamos a usar algunos textos de la Escritura. Entonces, luego ya de darles un saludito, de estar listos, haber orado, espero como todo el ánimo, toda la reverencia ya desde las casitas para escuchar la palabra del Señor y que seamos ministrados. Entonces en este momento voy a reducir un poco mi cámara para poder que en la pantalla se pueda ver los textos que vamos a compartir, y entonces así no importa que no me vea mucho, lo importante es que podamos ver la palabra que vamos a exponer. Así que la voy a dejar ahí en este rinconcito y desde ahí vamos a compartir, correcto. Entonces, como les decía, la enseñanza la he titulado el propósito de las pruebas. Yo quiero que hablemos un poco de los propósitos de las pruebas. Hay muchos, podríamos de verdad encontrar muchos propósitos de las pruebas, pero saqué algunos propósitos de pronto más relevantes y voy a usar la palabra pruebas como un acróstico para resaltar algunos propósitos. Como la palabra pruebas tiene 7 letras, voy a usar una letra por cada propósito. Entonces vamos a mirar 7 propósitos de las pruebas que nos van a ayudar, y confío en el Señor que nos van a exhortar y nos van a permitir crecer. Entonces déjeme iniciar con 2 textos muy maravillosos que quiero que miremos en esta mañana. Y uno está en Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos,
déjeme decirle que si tan solo leyéramos estos versículos y nos detuviéramos ahí a meditar en ellos, a dejar que Dios mismo por su Espíritu Santo nos hable al corazón, sería suficiente. Son dos textos tan maravillosos, tan llenos de verdades que nos haría mucho bien meditarlo y que los continuemos meditando durante estos días y que hagamos de esos textos una verdad en nuestro corazón. Note el lenguaje como comienza Santiago leyendo o diciendo en estos versículos: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Déjeme decirle varias cosas acá. Primero, llamar la atención en el término hermanos míos. El término hermanos míos nos indica el receptor de la carta, nos indica a quién fue dirigida esta carta. O sea que eso nos dice claramente de que esta carta no fue escrita para los incrédulos o para los impíos, sino para un pueblo específico, la iglesia, el pueblo del Señor, los hombres y mujeres de fe creyentes. Y ese término hermanos míos, pues entonces nos deja ver que es la relación que tenemos por la fe en el Señor Jesucristo, con la cual nos llamamos hermanos. Entonces Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso pareciera como un golpe a nuestra humanidad. Eso pareciera como ir en contra de lo que normalmente el ser humano piensa o cómo asume las diferentes circunstancias en la vida. Porque ¿cómo es posible que Santiago esté escribiendo de que tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? O sea, si las pruebas no son buenas para nosotros, si las pruebas incomodan nuestra humanidad, si las pruebas en nuestra humanidad nos generan malestar, no las queremos. Nuestra humanidad no quiere pasar por este tipo de experiencias. Pero Santiago nos está diciendo de que debemos de tenerlas por sumo gozo. Ahora, la palabra sumo acá significa lo máximo de algo, el tope máximo de algo. O sea que la idea general es que debemos tener al máximo gozo las pruebas o las dificultades cuando se nos presenta. Y entre otras cosas, note que está diciendo también cuando os halléis en diversas. La palabra diversas viene acá de diversidad y entonces está hablando de variedad, de cantidad. Y eso nos indica de que ni siquiera es una prueba, sino que hay muchas pruebas y que las pruebas nos visitan, tocan nuestras vidas, también llegan a nosotros los creyentes. Ahora, mis hermanos, entonces, como para darle cuerpo a estos versículos, Santiago está diciendo de que nosotros los creyentes debemos aprender a gozarnos en las diferentes pruebas. Ojo a esta palabra, sabiendo. Esa palabra sabiendo está indicando algo. Dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que nosotros las pruebas las debemos vivir en el entendimiento de Dios, en el conocimiento de Dios, en la misma sabiduría de Dios, sabiendo de que las pruebas son por algo, son para algo, que tienen propósitos, porque Dios no hace absolutamente nada que no tenga propósitos, y que en este caso el propósito es producir en nosotros paciencia. Ahora, el contexto de la paciencia acá es resistencia, es durabilidad, es que nosotros seamos fuertes, aprendamos a resistir. Y dice la Escritura que más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que esto es un proceso maravilloso. Primero nos habla en un lenguaje de hermanos, dando a entender
a quienes está dirigida la iglesia, tener por sumo gozo el tope de algo. Recuerde que cuando Filipenses nos enseña el apóstol Pablo en Filipenses 2 que Jesús se humilló, y luego de la humillación dice la Biblia, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, o sea, lo exaltó hasta el tope máximo, hasta el más no poder. Y dice la Escritura que entonces está refiriéndose al máximo de la exaltación, en este caso al máximo del gozo, que las pruebas son diversas, que nosotros debemos saber que las pruebas producen en nosotros resistencia, la resistencia que nos lleva a la perfección, o sea, a la madurez en el Señor, sin que os falte cosa alguna. Maravilloso ese texto. Creo que ese texto con la explicación es suficiente, y que este texto tiene que estar muy presente en nuestras vidas. Ahora, muy similar es lo que el apóstol Pedro está hablando en su primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 2 y 13, que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Note esto, mismo lenguaje o lenguaje similar, amados. Y habla de que no seamos sorprendidos, no nos extrañemos o nos digamos, ve, porque a mí me llegó la prueba, como algo extraño. En otras palabras, Pedro está diciendo, la prueba no debe de ser algo extraño para los creyentes. La prueba no debe de ser algo extraño para los que estamos en el Señor, para los que hemos creído en el Señor. Por el contrario, según la intención de Pedro acá, demostrar que debe de ser algo muy común, muy frecuente en nuestras vidas. Y Pedro, usando el mismo lenguaje de Santiago, dice: sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Perfecto, estos dos textos maravillosos para disfrutarlos, estudiarlos y dejar que Dios nos edifique a través de ellos. Ahora, déjeme sumarle a esto una frase muy maravillosa que aprendí. La verdad no recuerdo el autor, es un nombre bien raro, no lo puedo retener, pero él dijo esta frase: las pruebas y el sufrimiento en la vida cristiana de un creyente son pequeñas astillas de la cruz de Cristo. Déjeme repetirle eso. Las pruebas y el sufrimiento en la vida de un creyente son pequeñas astillas de la cruz de Cristo. Se lo voy a ilustrar. Está diciendo de que cualquier experiencia llamada prueba, sufrimiento, tribulación, cualquiera que sea el nombre que nosotros le demos, eso comparado al padecimiento o al sufrimiento de Cristo es como una pequeña astilla que se nos clava en el dedo, en la mano, en cualquier parte de nuestro cuerpo. Muchos hemos tenido la experiencia de coger palos que son como muy astilludos y se nos entierra una de esas astillas. Esa pequeña, diminuta astilla comparada a ese tronco, a ese palo que cogimos, es muy diminuta, ¿cierto? Porque uno nunca se le entierra el palo, no, una pequeña, una diminuta astilla de ese palo, tronco que cogemos, es la comparación que está haciendo este autor de esta frase acerca de los sufrimientos que nosotros vivimos, y eso es una realidad. Entonces, en ese contexto, teniendo esta breve introducción, vamos a mirar cuáles son los propósitos de las pruebas, y vamos a mirar de ellos qué podemos examinar, cómo podemos evaluar. Recuerde que nuestro lema este año es siendo pastoreados por Jesús. Entonces, ¿cómo nos puede pastorear Jesús también en medio de estas pruebas, aplicándolo a nuestras vidas? Y vamos a ir mirando letra por letra y vamos a estar trabajando entonces algunos puntos. El primer punto entonces que quiero trabajar en cuanto al propósito de las pruebas es que las pruebas tienen como propósito probar nuestra fe. Y esto no
no se nos hace a nosotros extraño, porque esto lo hemos dicho muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces, pero déjenmelo, yo se lo planteo desde este contexto que quiero mostrárselo desde el libro de Lucas. Hermanos, para nosotros no es un secreto los tiempos que vivimos. Para nosotros no es un secreto que los tiempos que vivimos es un tiempo donde la iglesia misma necesita ser depurada, la iglesia misma necesita ser probada, santificada, y que la iglesia misma necesita ser probada en su fe. En últimas le voy a resumir este punto en una frase. Las pruebas en un creyente no son para caída, escúcheme bien, no son para caída, sino para fortaleza y para madurez. Las pruebas en un creyente deben de ser para fortaleza y para madurez espiritual, no para caída. ¿Por qué? Porque precisamente para eso Dios permite en nosotros las pruebas, para que nosotros podamos salir adelante, podamos salir victoriosos en la prueba de la fe. Le voy a poner uno de los ejemplos. Lucas capítulo 8, versículo 13. Sabemos que el contexto es la parábola del sembrador. El Señor Jesús habla de la parábola del sembrador y luego las explica. Explicando los terrenos, el primero dice que es aquellos que reciben la palabra de una manera muy superficial. Viene el malo y lo arrebata. El segundo pues es la que cae entre espinos y cae entre maleza y entonces es ahogada. Y luego está explicando la tercera que cae sobre las rocas, sobre las piedras. Y dice, los de sobre la piedra son, en primer lugar, los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Note las características de estas personas. Han oído la palabra de Dios voluntariamente. Muchas personas que van a la iglesia van a oír la palabra de Dios y van voluntariamente. Tienen este mismo efecto de reciben la palabra con gozo. O sea, uno los ve y uno los ve con gozo y la gente sale y diciendo gloria a Dios, qué bendición, qué palabra, salen con fuego y una cantidad de cosas. Es más, resalta el versículo que creen. Entonces cuando uno mira estas características, uno pareciera estar viendo un creyente genuino, pero note que no lo son, porque dice la Biblia que reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, en primer lugar. Segundo, creen, pero por un tiempo o por algún tiempo. Y tercero, y en el tiempo de la prueba, se aparta. Aquí está la diferencia. Esta es la diferencia, mis hermanos, entre los unos y los otros. Esta es la diferencia entre los genuinos y los que no lo son. Y hermanos, con dolor, yo lo digo y lo reconozco, hay muchos entre nosotros que no son de nosotros. Y cada uno de nosotros es necesario que sea probado en la fe. Como el apóstol Pedro enseñó acerca de la fe, la importancia de ser pasada por fuego, para que luego de ser pasada por fuego, dice la escritura en primera carta de Pedro, que cuando nuestra fe es probada, que sea hallada en alabanza, en gloria y en honra delante de nuestro Dios. Entonces, aquí nos encontramos. Muchas personas asisten, muchas personas pasan años, tiempos en las iglesias oyendo la palabra con un aparente gozo, con fe, con una aparente fe, pero que todo esto es parcial, que no hay raíces, porque cuando llega el tiempo de la prueba se aparta. Y creo que no tengo que darle ejemplos de personas, creo que todos nos hemos rozado con ese tipo de personas que cuando enfrentan las pruebas, entonces se apartan, tienen cuestionamientos para Dios, tienen preguntas para Dios, reproches para Dios, para decirle ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo soy tu hijo o tu hija? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si tú eres un Dios bueno, ¿por qué permites que venga esto sobre mi vida? Y una cantidad de cosas que siempre la que escuchamos. Los genuinos nunca. La Biblia dice que los verdaderos
hombres y mujeres de fe genuina en el Señor se gozan en las diversas pruebas. Y eso es muy importante. Las pruebas sirven para probar nuestra fe. ¿Cuántos en estos tiempos están siendo probados en la fe? ¿Cuántos en estos tiempos están diciendo, Señor, pero ¿por qué nos manda esto? ¿Cuántas personas que están quizás aún padeciendo en este momento el contagio del coronavirus, que es lo que estamos viviendo en estos tiempos de moda? ¿Cuántos estarán diciendo, Señor, pero ¿por qué a mí si soy tu hijo? Y hay reproches y hay quejas. Hermanos, las pruebas no son para derribarnos, no son para caída. Las pruebas son para gozarnos en el Señor. Las pruebas son para desarrollar la paciencia que nos ayude a resistir cada día, a estar firmes en el Señor y a ser perfeccionados, maduros en la fe. Por eso la Escritura, después de un contexto de situaciones que van a acontecer en el libro de Mateo capítulo 24, el Señor hablando de los tiempos finales y de las señales de los tiempos y todo lo que va a ser inicio de dolores, resalta algo muy valioso: a los que perseveran hasta el final. Es importante que nuestra fe sea probada, en primer lugar. En segundo lugar, las pruebas tienen como propósito revelar lo que amamos. Y hermanos, esto sí que es valioso, esto sí que es importante. Una de las preguntas que todos deberíamos hacernos en estos tiempos es si de verdad estamos amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. A veces es tan fácil seguir las letras de las canciones, a veces es tan fácil cantar al Señor que le amamos, pero entre lo que hablamos y lo que vivimos, en lo que hay en nuestro corazón, ¿qué tanta verdad hay? ¿Qué tan cierto es? La Escritura misma nos dice en 1 de Juan 2, 15 y 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí también tenemos que reflexionar. No estamos pensando en nadie en particular. Yo creo que frente a estas verdades tenemos que cada uno de nosotros ser responsable y examinarnos nosotros mismos. No es para que estemos pensando en alguien, sino para que pensemos en nosotros mismos. ¿Y qué tan sincero y tan genuino es el amor en mi corazón hacia Dios? Vemos tantas personas tan aferradas a este mundo. Vemos la iglesia tan llena de codicia, de avaricia. De hecho, lo podemos describir por la manera como el evangelio de la prosperidad cada día crece, va en aumento. Hay multitudes que abrazan este tipo de predicación, este tipo de enseñanzas, porque eso refleja la avaricia, la codicia en sus corazones, el tener, el poseer, el ser bendecidos y cosas como esa. Hay tantos cristianos o tantos aparentes cristianos que aman las cosas del mundo, que están tan atados y tan aferrados a las cosas del mundo, sea los deseos de la carne o los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida. Pues una de las cosas que tiene como propósito las pruebas es revelar lo que amamos. Cuando pasamos por pruebas podemos identificar claramente en nuestro corazón qué es lo que amamos. Cuando una persona ama los bienes materiales y los pierde, y esa persona sencillamente no puede resistir eso, entonces está demostrando que su amor está ahí, que su corazón está ahí. He escuchado testimonios de personas que se acuestan siendo millonarios y amanecen al otro día siendo
miserables hombres sin nada, porque todo lo que tenía, toda su riqueza estaba en la bolsa, y de repente la bolsa cayó y perdieron todas sus posesiones, y entonces no pueden resistirlo, se suicidan. Eso es real, acontece, se suicidan, porque todo su amor estaba ahí, toda su confianza estaba ahí. ¿Qué pasa cuando alguien pierde un ser querido y pasa por la prueba de perder a alguien cercano? ¿Cuáles son las palabras que salen del corazón y de la boca de personas? ¿Por qué? ¿Por qué te lo llevaste o por qué te la llevaste? ¿Por qué me haces esto a mí? Y cosas como esas. Vemos una gran diferencia entre Job y su esposa. Job tuvo un corazón correcto para decir: Jehová dio, Jehová quitó. Con todo y esto sea bendito el nombre del Señor. Su esposa dijo: maldice a tu Dios y muérete. ¿Cómo reaccionamos frente a las pruebas? Las pruebas dejan ver lo que verdaderamente amamos en nuestro corazón. ¿Amamos a Dios? En medio de las pruebas podemos decirle: Dios, te amo. Voy a mostrarles ahorita más adelante un ejemplo de alguien que en la prueba las primeras palabras fue decirle a Dios: te amo. Pero muchos en tiempos como estos, en las pruebas, están diciendo: Dios, ¿por qué? Es importante las pruebas en estos contextos. Podemos recordar el caso del joven rico. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ese hombre podría calificar en cualquiera o en muchas de las iglesias hoy. Sería un gran hombre. Sería puesto en una dignidad alta, rico, conocía la ley, la practicaba. Pero Jesús no se dejó llevar por eso, porque Jesús conoce lo más íntimo. Y le dijo: solo te falta una cosa, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús le estaba demostrando que él, aunque se esforzaba religiosamente por cumplir y hacer muchas cosas, no le amaba con todo su corazón, amaba lo que tenía. Y dice la Biblia que este joven se devolvió triste. Si ve, hay gente que se esfuerza por hacer muchas cosas, por cumplir muchas cosas, pero en el fondo Dios desnuda de nuestro corazón lo que verdaderamente amamos. Un caso más positivo lo vemos en el libro de Génesis capítulo 22 con Dios y Abraham. Dios se acerca a Abraham después de darle un hijo, después de darle la promesa, después de hacerle padre siendo un anciano, y de repente un día se acerca y le dice: Abraham, quiero que me des a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, a quien amas. Y dice la Biblia que Abraham muy de mañana se levantó para ir y ofrecer, para ir y demostrarle al Señor que amaba a Isaac, pero que lo amaba más a él. Hermano, las pruebas son muy significativas en estos contextos. Prueban nuestra fe, revelan lo que amamos verdaderamente en nuestro corazón. Lo tercero, déjeme subo la cámara un poco. Lo tercero tiene como propósito ubicarnos en la realidad. Y ubicarnos en la realidad quiero mencionárselo en varios contextos. A veces es necesario las pruebas para aterrizar un poco y poner los pies sobre la tierra. Vivimos extremos en la iglesia. Unos viven la superficialidad, viven un cristianismo tan fantasioso, un cristianismo donde tan solo ven bendición y solo fantasean con el evangelio, maltratando la palabra del Señor, haciendo declaraciones que ni están ni son bíblicas. Otros sencillamente viven en ese extremo súper espiritual, de creerse en súper espirituales, que por casi se proclaman arcángeles o querubines dentro de las iglesias.
A veces las pruebas también nos ayudan a ubicarnos en las realidades espirituales, nos ayudan a ubicarnos también en, en aquello que recibimos por gracia. A veces nos ayuda también a ubicarnos en que todo lo que recibimos es por gracia y no por mérito. Una de las mejores explicaciones frente a esto nos la da el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 versos 7 y 9. El apóstol Pablo había alcanzado tanto conocimiento, tanta revelación del Señor, que él mismo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que esto no fuera a afectarme, no me llevara a una condición de arrogancia, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo está diciendo y reconociendo la sabiduría, el amor de Dios, diciendo: Dios por su gracia me ha revelado tantas cosas, y para que no me fuese a exaltar desmedidamente con todo esto, Dios mismo me dio un aguijón de la carne, me dio tocó mi cuerpo, mi salud. Él lo llama un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, para que me mantenga mi condición de humildad, de sencillez, de gratitud al Señor, de reconocimiento que somos lo que somos es por su gracia maravillosa. Alguien describió también que las pruebas son como bofetadas que Dios nos da para hacernos volver en sí. Y dijo: y si entendiéramos esas bofetadas, besaríamos esa mano para decirle gracias por recordarnos quién somos y quién eres. Por eso Pablo termina diciendo: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, en medio de su aguijón, de su enfermedad, 3 veces le rogó al Señor diciendo: Señor, sáname, quita este aguijón. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos queridos, por favor, mire la respuesta del apóstol Pablo frente a esta situación. Dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabe cuál actitud debemos de tener frente a las pruebas? Hermanos, gozarnos en ellas. De buena gana gloriarnos en las debilidades, para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Nos ubican en la realidad, nos frenan, nos ponen techo para que no nos creamos tan, para que lo que vivamos lo vivamos genuinamente, en humildad, en sencillez. Para humillarnos son las pruebas también, y recordar que sencillamente somos humanos, somos pecadores, somos tan frágiles y tan débiles. También es un propósito de las pruebas. En cuarto lugar, tenemos que las pruebas tienen como propósito enderezar nuestros pasos. Oh, cuánto, hermanos, debemos valorar las pruebas en estos contextos para enderezar nuestros pasos. ¿Cuántas personas puedo pensar hoy que a través de las situaciones mismas que están viviendo, sus pasos están siendo enderezados por la misericordia del Señor? ¿Cuántos las aflicciones, las pruebas le llevan a volver en sí y a volverse al Padre de toda misericordia? ¿Cuántos abandonan conductas incorrectas, conductas pecaminosas, se vuelven a los hábitos de la oración, del estudio de la palabra, de la relación personal con el Señor a través de las pruebas? Pues es un llamado que
Jeremías nos hace, capítulo 6, verso 16, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. El necio dice: no andaremos. El necio dice en las pruebas: ¿dónde está Dios? Y blasfema el nombre de Dios. Apocalipsis capítulo 17. Pero los hijos, los hombres y mujeres de fe, sencillamente en las pruebas le buscan, se examinan en sus caminos, en sus conductas. Buscamos el arrepentimiento del Señor, buscamos el fortalecimiento, el crecimiento en el Señor Jesús. Y note que cada una de estas tiene grandes propósitos, grandes beneficios para nuestras vidas. Dios soberano, Dios de misericordia, a través de los días que vivimos, ¿a cuántos de nosotros ha despertado en nuestro corazón a una búsqueda sincera, a mejorar nuestros hábitos? Y espero en el Señor que así sea, y que los días que estamos viviendo estén produciendo esto en nosotros. Pararnos en los caminos antiguos, mirar los caminos antiguos, esos caminos de consagración, de búsqueda continua, de primer amor, de estudio de la palabra, de fortalecimiento espiritual, de obediencia al Señor, de consultar al Señor en su sabiduría, nuestras decisiones y todas esas cosas que son tan significativas y tan valiosas para nosotros los creyentes. Cuarto propósito de la prueba. Déjeme mirar otro más con usted, y tiene que ver con el quinto, que es que busquemos su rostro. El quinto propósito de las pruebas es que busquemos su rostro, que le busquemos en oración, que nos acerquemos a Él, que dejemos que sea un tiempo para estar en intimidad, para conocerle. Hermanos, me encanta este salmo, me encanta la declaración del rey David. Dice al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Note lo que dice este versículo, que David dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que lo libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Y note las primeras palabras. Este era el ejemplo que les había hablado anteriormente. Las primeras palabras de David para el Señor fueron: te amo, oh Jehová. Y note luego cómo comienza a resaltar sus atributos. Fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¡Wow! En vez de quejarnos en las pruebas, en vez de cuestionar a Dios, en vez de tomar actitudes incorrectas, en vez de buscar soluciones propias o buscar soluciones en las personas, David dice que este hombre lo primero que hizo fue decirle al Señor: te amo, traer a memoria sus atributos, invocar al Señor. ¿Sabe qué he visto en estos tiempos? Personas que en sus actitudes reflejan la falta de confianza en el Señor, que ni siquiera corren a buscar
al Señor para pedir su socorro, su ayuda, sino que más bien quieren buscar soluciones en ellos. Vi la gente correr a los supermercados, dejar ver su egoísmo, su avaricia, su falta de amor hacia los demás. No importa si la gente se queda sin agua, sin comida, sin papel. La gente salía, hermano, yo lo presencié con carros llenos. Pero David, dice la Biblia, que en medio de esa angustia, él clamó, invocó a Jehová, invocó el nombre del Señor y exclamó diciendo: te amo, Jehová, y declaró diciendo que Él era la fortaleza, que Él era su roca, que era su castillo, que era su libertador, que era su fortaleza, que era su confianza, que era su escudo y su fuerza, su salvación, su refugio. ¡Oh, qué maravilloso! Qué lindo cuando las pruebas producen en nosotros esto. Una necesidad de correr al Señor para decirle: te amo, Señor, te amo. En medio de la adversidad, de los problemas, de las situaciones que me rodean, tú eres fortaleza mía, tú eres roca mía. Oh, qué maravilloso. Estaba leyendo un libro de John Piper que sacó en estos días, se llama El coronavirus y Cristo. Y él, en su introducción al libro, dice a manera de pregunta: ¿están tus pies sobre una roca? Oh, me impresionó. El asunto es, iglesia, ¿están nuestros pies sobre la roca? Si están nuestros pies sobre la roca, no importa los vientos recios. Desde esa roca estamos firmes, seguros, y podemos expresar nuestro amor y decirle: fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi fortaleza, mi confianza y mi escudo, mi fuerza y mi salvación, mi refugio. Y eso es. Contó John Piper su testimonio cuando le descubrieron cáncer de próstata y fue a la cita donde el urólogo para hacerse una biopsia, y mientras estaba en la sala de espera, él dice que Dios le habló, no audible, pero que él sabía que Dios le estaba hablando, y que le dijo: John Piper, no es un castigo, porque en la vida o en la muerte yo estaré contigo. ¡Wow! Esa es nuestra esperanza viva que tenemos en el Señor. En la vida o en la muerte, en la enfermedad, Dios estará con nosotros, iglesia. Y podemos cantar y podemos alabar su nombre y podemos decir al Señor: roca mía en quien estoy seguro. Si nuestros pies no están sobre la roca, nos hundiremos. Y entonces, cual impío, blasfemaremos el nombre de nuestro Dios. Las pruebas nos ayudan a buscar su rostro, a correr a Él, a sus misericordias, a fortalecernos en Él. El salmista en el Salmo 55, después de manifestar, el mismo David, de manifestar su angustia, sus problemas, la persecución de sus enemigos, finaliza diciendo: en cuanto a mí, de mañana, de día y de noche, clamaré al Señor. El Señor nos ayude a entender esto y a entender que las pruebas es para acercarnos a Él, es para que pongamos nuestra confianza en Él y corramos a buscar su amparo, su ayuda, su socorro. El siguiente propósito tiene que ver con alejarnos del mundo. Otro propósito de las pruebas es alejarnos del mundo. ¿Cómo que alejarnos del mundo? Sí, el Señor Jesús dijo en Juan 17, aunque estáis en el mundo, ya no pertenecéis a Él. Y tenemos que aprender a vivir esa verdad, a poner nuestra mirada en nuestra ciudadanía eterna,
poner nuestra mirada en lo celestial, poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, poner nuestra mirada allá en nuestro galardón, en nuestros galardones, y sostener nuestra mirada como mirando al invisible, como dice la Escritura en el libro de Hebreos. Alejarnos del mundo, no dejarnos atraer por las cosas del mundo, no dejarnos absorber por las cosas del mundo, no dejarnos atrapar por las aflicciones del mundo. Por el contrario, las pruebas nos ayudan a anhelar más el cielo y a aborrecer más lo terrenal. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 16 es un claro ejemplo que también podemos ver del apóstol Pablo. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Note qué maravilloso esto. Pablo dice, las tribulaciones lo único que producen en nosotros es cada vez más excelente y eterno peso de gloria, más del cielo, más anhelo de la eternidad en el Señor, más anhelo de estar con Él. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, eternas. ¡Qué maravilloso! Las pruebas nos alejan del mundo, las pruebas tan solo nos hacen recordar lo efímero que son las cosas de acá abajo, lo frágil que son las cosas de abajo, y tan solo deben de fortalecer nuestro corazón para anhelar y desear más y más las cosas del mundo, las cosas del cielo, perdón. Hermanos, de eso se trata. ¿Cuántas personas están aferradas acá a las cosas materiales? Escuché el testimonio de la hija del presidente del Santa Fe, que escuché la noticia que murió de coronavirus, y dice, mi papá, todo un hombre millonario, murió solo, aislado, sin su dinero. En su entierro nadie pudo asistir y nada de su riqueza se pudo llevar. Esa es la verdad. Y la gente está tan aferrada a las cosas de acá, la gente está tan atada a las cosas de acá, y las pruebas a veces para nosotros terminan en esto, en favor, para desprendernos, para despojarnos, para ayudarnos cada día a mirar hacia el cielo, a mirar hacia el cielo, hacia donde miraron todos aquellos hombres de fe, hacia donde miraron todos aquellos que creyeron en la esperanza viva de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene nuestro socorro? De arriba, donde vamos a habitar la eternidad con nuestro Dios, donde vamos a participar de su cielo. Las pruebas sencillamente nos deben llevar a aborrecer más las cosas de acá y anhelar más las cosas de arriba. Es otro propósito de las pruebas. Desprendernos. Somos tan egoístas, somos en sí mismos tan materialistas. Luchamos y nos esforzamos tanto por obtener cosas para acá. Es para allá donde tenemos que trabajar, es hacia arriba donde debemos mirar. Por último, como propósito, encontramos el servicio, servirnos unos a otros. Y tomé intencional este texto porque me llama mucho la atención en el contexto que lo quiero mirar. Segunda de Corintios capítulo 1 versos 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora, note qué tan interesante esto. En sí lo que está diciendo estos versículos es, primero, que Dios es el consolador. Segundo, que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y que el fin para el cual Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones es equiparnos, prepararnos, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cómo o por qué medio? Por medio de la consolación con la que Dios nos ha consolado. Ahora, lo que me llama la atención de este texto es la palabra consolación. La palabra consolación acá tiene una connotación bien interesante y déjeme se la defino. Note la palabra consolación. La palabra griega acá se relaciona con el término paraclete, que significa aquel que se pone al lado para ayudar. Ahora, si usted y yo recordamos el texto de Jesús cuando está hablando a sus discípulos diciendo, os conviene que yo me vaya, sus discípulos estaban muy tristes porque Jesús les había anunciado su partida y Jesús les dice, mire, os conviene que yo me vaya porque entonces enviaré el otro consolador. Es la misma palabra usada acá. El consolador, el paraclete, Espíritu Santo, el ayudador. Es la misma palabra acá que se refiere en este texto el apóstol Pablo y que significa aquel que se pone al lado para ayudar. ¿Sí nota qué interesante? Esa es la definición de esa palabra. Y entonces en ese contexto es donde nosotros podemos entender de que estamos puestos al lado para ayudar. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para ayudar en estos tiempos? ¿De qué manera nosotros podemos ayudar en estos tiempos? Es uno de los grandes retos también de la iglesia. O sea, nosotros mismos, las tribulaciones mismas que cada uno ha experimentado, ha sido con un fin y es que en la tribulación de alguien usted pueda ponerse al lado para ayudar. Y creo que los tiempos lo demandan, y esos tiempos, y cada vez los tiempos lo van a demandar más. Necesitamos estar ahí listos para ayudar y para servir, porque el fin, el propósito de esto es eso, el servicio. Miremos dos frases. Miremos el texto de Santiago, capítulo 1, verso 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Y note que usa la palabra bienaventurado, que todos sabemos en el lenguaje qué significa y es extremadamente feliz. La palabra tentación y prueba acá está hablando de la misma palabra y dice que recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. En últimas, básicamente, el corazón mismo de lo que Santiago quiere decir es que una manera de mostrar, de evidenciar mi amor hacia el Señor, mi amor genuino, es cuando puedo resistir la prueba. Que entre otras cosas es importante resaltar que Santiago mismo fue el que nos anunció de que Dios no nos dejará ser probado más allá de lo que podamos resistir. Y no te le concluyo con estas dos frases que quiero reflexionar. Una, Jorge Wilfium dijo, todas las pruebas tienen dos propósitos. Uno, que podamos estar mejor familiarizados con nuestros propios corazones impíos. Y dos, que podamos estar familiarizados con nuestro Salvador amado. Y es verdad. Las pruebas sencillamente
dejan ver nuestra fragilidad, nuestra humanidad, nuestro mismo pecado, nuestro corazón impío. Y 2, dejan ver a nuestro amado Salvador. Dejan ver la naturaleza y el carácter de nuestro amado Salvador. Jonathan Edwards, una de sus famosas frases dijo: cualquiera que sea la prueba de un verdadero cristiano acá en la tierra, será el máximo del infierno que experimente. Y eso sí que es otra verdad maravillosa. Le explico un poco la frase para que no se confunda. Nosotros, los hijos de Dios, nos espera un cielo glorioso, una eternidad gloriosa. Por eso, sabiamente Jonathan Edwards llegó a la conclusión que lo máximo de infierno que nosotros probaríamos sería las tribulaciones o las pruebas que experimentamos. Y es una verdad. Así que, hermanos, les animo y les exhorto a la fe, a la confianza, y que cada uno de estos puntos sea muy, muy significativos para cada uno de nosotros examinar y poder delante del Señor preguntarnos qué tanto hay de esto en nosotros. Que cada uno de nosotros pueda con cada uno de estos puntos examinarse y preguntarnos en cuanto a la fe, cómo está nuestra fe. Que pueda revelar lo que verdaderamente nosotros amamos, que nos pueda ubicar en nuestra realidad espiritual en ese momento, que aún nos sirva para enderezar nuestros pasos, que genere búsqueda sincera del Señor, que nos aleje del mundo y que sobre todo despierte en nosotros un espíritu de servicio, un carácter de servicio hacia los demás, hacia nuestros hermanos, hacia el prójimo. Oremos al Señor. Padre bueno, te bendecimos y te agradecemos por tu misericordia y por tu favor. Gracias por permitirnos reflexionar en tu verdad, Señor, y gracias por las verdades maravillosas de tu palabra. Te ruego que estas palabras sean atesoradas, Señor, en el corazón de tus hijos, de cada uno de nosotros, de tal manera que nos permitas examinarnos y exponernos frente a ellas, para que seamos redargüidos, enseñados, corregidos y aún consolados. Y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor que dejas ver en medio de las pruebas y de las adversidades. Y que en todo, Señor, te demos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Les mando un abrazo a la distancia, mi aprecio, mi amor y mi ánimo, mis hermanos, a perseverar, a estar unidos, a seguir creciendo, a aprovechar el tiempo y a prepararnos siempre para el servicio. Un abrazo y el Señor les bendiga a todos.